Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 20. Zoroark. Gilgamesh reclama un premio nota del autor. No entiendo muy bien por qué algunas personas afirman que este fic está mintiendo en su resumen. Shiro X Artoria X posible harén en un futuro lejano es de hecho la verdad. Ya he intentado ajustar la descripción una vez para reflejar esto, pero todavía recibo quejas de cuentas de invitados que no me permiten pedir más información sobre cómo refinar mejor el resumen. Así que tengo que decirlo aquí. Estoy abierto a escuchar otras descripciones resumidas y aplicar más cambios, pero Artoria y Shirou no harán cosas románticas maduras en el corto plazo. Quizás debería duplicar la idea de que exploremos las alteraciones que provocaron los cambios de Artoria. Enfatizar eso más fuertemente como un aspecto clave del fic. Basándome en la investigación, he adoptado la fecha del 30 de mayo de 537 para la batalla de Camlan. El destino simplemente no ha sido claro sobre cuándo fue exactamente más allá de ser alrededor del año 500 DC o principios del siglo 6 DC. Sí, sé que es el mismo día del año en que Jeanne murió. No sé por qué. Tal vez las leyendas de Jeanne y Artoria se desangraron juntas en alguna parte. Si esto resulta ser un error inferior a otra fecha, puedo volver atrás y modificarlo. También adopté el 20 de octubre de 1986 como el cumpleaños de Chirobenhou. De ninguna manera es canon, es solo que Chiroudei encaja muy bien en el horario y me reservo el derecho de cambiarlo más tarde si se encuentra una pista de la verdad. Un invitado me envió un mensaje señalando que como era poco probable que Justease fuera un espíritu heroico, no podría ser convocada en 1954. Continuaron mencionando la extraña contradicción entre cómo el Gran Grial original requería el alma de Justease y una versión limitada de la tercera magia verdadera adjunta simplemente para manifestar a los sirvientes, mientras que otros griales parecían no necesitar tales cosas para lograr lo mismo. Si bien no es necesariamente algo para escribir en la historia porque estoy tratando de no derretir las mentes más de lo que tengo que hacerlo sobre la tradición más esotérica, estos son buenos puntos dignos de una explicación más detallada para aquellos que quieren sumergirse tan profundamente. La respuesta corta es que es posible convocar a seres que no son espíritus heroicos o incluso del trono de los héroes como sirvientes. Angra Mainyu, confirmado para no estar en el trono de los héroes, Sasaki Kojirou, confirmado como un espectro, Muramasa, confirmado para no estar al nivel de un espíritu heroico, varios espíritus divinos degradados, y varios otros están en este grupo. Si los datos registrados y los recuerdos de Justease Richbone e Insvern que se instalan en cada homúnculo tipo Justease en la familia Insvern se usaran como un grafo santo, eso hace que el proceso sea aún más plausible. La invocación tampoco está limitada a la encarnación dentro de la línea de tiempo local y es vulnerable a la influencia de Alaya, ajustando el proceso según sea necesario. Esto hace posible la invocación de Dark Irisbiel. Mientras tanto, la diferencia entre el Gran Grial de Fuyuki y otros griales parece ser que los griales normales, menor / subcategoría / Fugo, secuestran más profundamente el sistema de invocación de sirvientes existente en el mundo y no pueden alcanzar la raíz, mientras que los griales mayores basados en Justease con su alma tienen la salsa especial para apoyar a más sirvientes y alcanzar la raíz. Sin embargo, hay formas posibles de evitar esa limitación. La respuesta larga, salta a la línea si no quieres leer, es que la invocación de Justease Richbone e Insvern / Dark Irisbiel es la primera invocación de pseudo sirviente y alto sirviente en la línea de tiempo, la primera de las cuales es donde un ser que no es un espíritu heroico, que de otro modo no podría existir como sirviente, eclipsa o se fusiona con el cuerpo y el alma de una persona viva para estabilizarse. La principal diferencia es que el cuerpo en este ejemplo específico carecía de un alma para sobreescribir y era un recipiente perfecto para su nuevo ocupante en todos los sentidos. Por supuesto, los agujeros en este proceso permitieron que se introdujeran entidades adicionales en el grafo santo para permitir la formación de un alto sirviente. Citonai es un ejemplo de que esto sucede y califica como un pseudo sirviente y un alto sirviente también.
La entidad responsable de meter a Dark Iris Bielian Gamainyu en esta invocación Justease para formar un alto sirviente no es otra que Alaya, quien realmente quería que el fuego Fuyuki sucediera para asegurarse de que Shirou de esta línea de tiempo sirviera a sus intereses como futuro contraguardián, a pesar de la intromisión de Merlin. Esto significó volver a inyectar a Angra Mainyu en la Cuarta Guerra del Santo Grial junto con un alma compatible que estaba dispuesta a permitir que ocurriera el fuego Fuyuki, el último de los cuales eclipsaría el alma de Justease en la fusión. Si no fuera por la interferencia de Ayala, podría haber aparecido un Justease Rich von Einsvern bastante normal. La razón por la que no se llamó una invocación de pseudo sirviente, o incluso se esperaba que tuviera éxito en absoluto, es porque fue la primera y se llevó a cabo sin ningún conocimiento de estas mecánicas. Cosas como pseudo sirvientes y altos servidores simplemente aún no estaban definidas en esta línea de tiempo a partir de 1954, aunque ahora se están investigando. En cuanto a los griales de la serie Fate, que requieren el alma de Justease y la aplicación incompleta de la tercera magia verdadera para formar los cuerpos de los sirvientes, mientras que los posteriores no lo hicieron, creo que esto podría ser un retcon donde los griales más modernos usan el sistema de invocación de sirvientes de emergencia existente en el mundo y lo secuestran de una manera más completa que el de los fragmentos de la tercera magia verdadera en cierto sentido. Este sistema se ve operando normalmente con sirvientes deshonestos en Fate / Grand Order donde el mundo los envía singularidades e incluso envía algunos a los raids para tratar de restaurar la historia humana adecuada e independiente de Caldea. Creo que ese atajo podría ser el que usan el sistema Fate y los griales en Fugo, junto con los griales menos poderosos como los griales menores y los de la subcategoría Guerras del Santo Grial. También podría ser por lo que operan los griales anteriores, como el que Galahad regresó al cielo en la tradición artoriana. Merlin usa un sistema de este tipo para enviar a Artori al mundo según sea necesario, aunque todavía puede aprovechar el sistema del Grial Fuyuki cuando se forma una conexión, como al llevar a cuestas con una invocación del Grial o conectarse a un Grial menor. Es posible que el alma de Justease y la magia verdadera sean necesarias para estabilizar el proceso para sostener a más de 5 sirvientes en un solo Grial a la vez, y se necesitan 7 sirvientes para alcanzar la raíz. También se dice que la tercera magia verdadera ha sido creada como un camino hacia la raíz, por lo que podría ser que solo los griales que emplean ese sistema puedan alcanzar la raíz. He decidido ir con esa suposición y estipular que los griales son capaces de llegar a la raíz solo en casos especiales, y de lo contrario son simplemente códigos místicos avanzados basados en witchcraft. Por supuesto, no hay nada que impida que alguien más con un gran grial, Justease Sul, haga un grafo santo y trate de hacer más griales mayores, si tiene la comprensión y los recursos, pero tal acto de producción en masa correría el riesgo de debilitar los aspectos del misterio que hacen que el sistema del gran grial pueda funcionar. Desear en una subcategoría Santo Grial, crear un gran grial también es posible ya que la tercera magia verdadera ya existe en el mundo. La familia Einsvern no carece de opciones, pero tampoco son los únicos que podrían ser capaces de hacer un gran grial con suficientes recursos y conocimientos. Incluso la creación de uno por fuerza bruta es posible si se hace de la manera correcta. Dicho todo esto, sospecho que un camino hecho por el grial hacia la raíz solo se puede usar una vez, excepto en circunstancias muy inusuales. Varias personas me han dicho que la adhesión de Japón a los aliados es un gran cambio porque Japón estaba invadiendo China en ese momento, y su intervención ayudó a que China finalmente fuera conquistada por el Partido Comunista Chino al debilitar al gobierno anterior. Soy consciente de las complicaciones. En esta línea de tiempo, un sobreviviente Okita Souji aprendió de los errores de la guerra Busin y, además de una nueva fuerza policial nacional, también fundó un grupo de élite de personal que se dedicó a proteger al emperador de ser subvertido o manipulado para evitar el surgimiento de otro shogunato. También se convirtió en una voz clave de la razón en la corte imperial y frenó las ambiciones territoriales de Japón, especialmente resistiendo la voluntad del personal militar que trató de aconsejar al emperador en esa dirección y fortalecer el ejército para la conquista. En cambio, la atención se centró en la defensa, el desarrollo naval y la protección del territorio debido a las guerras ruso-japonesas.
Japón no conquistó Corea en 1910, firmaron un tratado de comercio y defensa aquí, ni invadió China en la década de 1930. Para compensar, Alaya vio como la guerra civil china se extendía, 1927-1953, y se hacía más sangrienta. Corea fue finalmente arrastrada al conflicto en un paralelo de la Guerra de Corea en las etapas posteriores. Tengo una historia alternativa completa del mundo escrita en un archivo de texto desde el año 537 después de Cristo en adelante, pero no la he publicado porque no sé qué cambios puedo querer hacer en el futuro. Japón todavía termina copiando mucho de los Estados Unidos después de la guerra, pero no está fuera de obligación debido a ninguna ocupación. En cambio, Japón fue reforzado militar y económicamente por las potencias occidentales con las que estaba estrechamente aliado como baluarte asiático contra el comunismo durante aproximadamente la misma cantidad de tiempo que la ocupación habría procedido. También está el hecho de que Japón tiene una cultura de adoptar lo que funciona. Ya estaba integrando conceptos militares, educativos, políticos, musicales y de moda occidentales en el siglo XIX y simplemente continuó en esa dirección. Dicho esto, esta línea de tiempo todavía tiene el imperio de Japón existente en lugar del estado normal de Japón, que generalmente tenemos después de la Segunda Guerra Mundial. Como tal, conlleva diferencias aquí y allá. Capítulo 20. Gilgamesh reclama un premio. 23 de noviembre de 1994. Residencia Milla. Ciudad de Fuyuki, Japón. 909. Fuom. Kari Yamatou se sintió culpable por divertirse mientras ayudaba a Tokion a proteger la dañada residencia Milla de una avalancha de insectos de Shouken. El asalto había comenzado poco después de que Mordred se había desvanecido y abandonó el sitio sin el beneficio de la defensa de un sirviente. Puede que no tenga muchos hechizos, pero llevaba el mismo lanzallamas que Kiritsugu Emiya había usado contra él. Verter prana en él desde sus circuitos mágicos fue suficiente para activarlo y causar daño que esperaba que causara dolor físico a su antepasado. Era patético en comparación con la potencia de fuego literal que Tokion estaba aportando, pero aún así era mejor que nada. Los insectos no habían podido pasar el campo delimitado de los semillas hasta el momento, pero el grupo estaba haciendo un control de plagas para asegurarse de que no se deslizaran a través de los agujeros en el campo formado por Kainet y Hércules. Leisrit estaba usando un encendedor y una lata de aerosol de fluido combustible en cualquier insecto que pudiera, y los familiares de estructura de alambre de Irisbiel también estaban ayudando a manejar las intrusiones. Ella incluso se había arrancado algunos mechones de cabello y se había unido a su propio Storchritter. El resto se refugió cerca del dojo, el único edificio lo suficientemente grande como para albergarlos a todos, que no tenían daños o posibles vapores de mercurio. Este es un acto de desesperación, observó Tokiomi. Shouken Matou está tratando de aniquilarnos antes de que regresen los sirvientes aliados. TSH, más pruebas de que estaba trabajando con el Mello y Caster, se quejó Carilla, incendiando otro grupo de insectos. Afortunadamente, una raya blanca en el cielo indicaba que se habían retrasado lo suficiente. El Pegaso de Medusa llegó y Atalanta saltó desde la parte trasera del caballo a un tejado adyacente. Sacó 2 flechas y las tiró hacia atrás en su arco. Tokiomi. Haz que todos entren. Un mago normal podría haberse quejado de recibir una orden de un sirviente, pero Tokiomi claramente sabía mejor que cuestionar al argonauta en medio de la batalla. Retírate al dojo. Las palabras de Tokiomi fueron gritadas en voz alta en la noche y obedecidas rápidamente. Los insectos comenzaron a perseguir, pero no fue así. Incluso mientras Medusa usaba el viento generado por la velocidad de Pegasus para interrumpir el patrón de vuelo de los insectos y evitar que huyeran o avanzaran, Atalanta estaba lista para desplegar su noble fantasma. Con mi arco y flechas, respetuosamente pido la protección divina del dios Sol Apolo y la diosa de la luna Artemisa. Te ofrezco esta calamidad. Febocatástrofe. Las 2 flechas fueron disparadas hacia el cielo, después de lo cual la noche estrellada brilló verde una vez más. Impulsado más por Artemisa que por Rin, llovieron rayos de energía del tamaño de flechas.
Se perdieron el dojo de la residencia Emilia, pero se extendieron por el resto del área para destruir a los gusanos enemigos con impunidad. El campo delimitado de la residencia Emilia no perduró, pero ese era simplemente el precio que había que pagar. Medusa, eres mejor a corta distancia. ¿Puedes proteger el dojo? Necesito cazar a los sobrevivientes. Las palabras de Atalanta no pretendían ser autoritarias, pero fueron pronunciadas con una medida de severa urgencia. Medusa asintió en cumplimiento desde su posición en Pegaso y monitoreó la situación desde arriba del techo del dojo mientras Atalanta comenzó a cazar a los gusanos de cresta restantes a gran velocidad. Incluso a este ritmo sobrehumano, pasaron 3 minutos antes de que Atalanta confiara en que el área estaba despejada de rezagados y se unió al grupo. La rueda Gordius de Iskandar llegó a la residencia Milla en este punto, llevando a Kiritsugu, Waver, Mailla, Iskandar y Lanceratoria. Los toros pisotearon y picaron el suelo cuando aterrizaron, pero el daño al césped fue tan extenso que las huellas de los cascos apenas se notaron. Iskandar miró alrededor del área dañada con interés. Parece que nos perdimos una buena batalla. Sus palabras no fueron respondidas principalmente porque todos estaban sorprendidos por el daño. Kiritsugu, has vuelto. Irisbie gritó, sosteniendo a un Shiro inconsciente en sus brazos. Una llorosa ira corrió hacia su padre y lo abrazó. El hombre apenas tuvo tiempo de arrodillarse para saludarla antes de que chocaran. El corazón de Atalanta estaba con la niña. Gray se acercó tímidamente a Lanceratoria y la abrazó también mientras lloraba Mordred. Medusa finalmente aterrizó a Pegaso en este punto y silenciosamente se unió a los demás. Todavía no sé qué pasó aquí, Ilya, pero ahora estás a salvo, dijo el padre mientras abrazaba a su hijo. Sus ojos estaban captando rápidamente el campo de batalla incluso mientras lo hacía. Comenzó a dar un breve informe de situación a Irisbiel y Tokion y una vez razonablemente seguro de que la situación no era inmediatamente letal, incluso mientras intentaba calmar a Ilya con el abrazo. Derribamos a Caster a costa de Assassin y el daño crítico a Lancer. Los siervos de Shiro están entregando a Kira y Kotomine a la protección de la iglesia. ¿Qué pasó aquí? Kiritsugu luego notó las manchas de mercurio en lo que quedaba de la sala de estar. Kainet el Mello y Archibald todavía estaba vivo. Tokio Mitosaka fue el que se acercó y respondió. Sí. Fue gravemente herido, pero Souken Matou lo apoyó con Crest Worms y parece haberle dado un sello de comando. Ordenó a First Saber que nos atacara y mató a la señorita Sofía Ri. First Saber rompió el sello de comando y lo mató en su rabia antes de que ella se desvaneciera poco después. El segundo Berserker también había atacado, obligando a los sirvientes de mis hijas a traerlo y dejarnos sin defensa de grado de sirviente. Souken Matou se aprovechó de eso enviando a sus familiares a Enjambres, pero pudimos aguantar el tiempo suficiente para que los sirvientes regresaran. Todos miraron a Atalanta y Medusa a continuación, incluida una llorosa Ilya. Atalanta no podía estar contenta con su victoria mientras se preparaba para hacer su informe. Nosotros, casi no ganó. Debido a que Gilgamesh le había enseñado a Shiro a cocinar carne de hidra, tenía un frasco de sangre de hidra conmigo que le había confiscado a Shiro por ser demasiado peligroso para conservarlo. Esa era el arma perfecta para usar contra Hércules, porque fue lo que lo mató en vida. Dada la clarividencia de Gilgamesh, no creemos que haya sido una coincidencia. Ilya resopló, rompiendo el abrazo con Kiritsugu para señalar acusador y mirar a Atalanta y Medusa a través de ojos llorosos. Ustedes dos mataron a Berserker. No quería pelear con nosotros. Usaron un sello de comando y lo hicieron. Pero lo mataste. Atalanta se arrodilló antes de extender la mano hacia adelante y abrazar a Ilya, abrazándola cerca. Nos dejó matarlo, Ilya. Debido a que sabía que seguiría siendo una amenaza para ti mientras viviera, hizo todo lo posible para perder. Podría haberme matado al final, pero en su lugar me arrojó lejos de su cuerpo envenenado. Entonces, luchó a través de su dolor y locura para agradecernos por protegerte de él. Dijo que te dijera que eras su verdadero maestro, Ilya. Esos fueron sus pensamientos finales. Ahora te protegeré en su lugar, junto con mi maestro. Como su amigo y compañero argonauta, ese es mi deber para con él.
Iria se estremeció al escuchar eso, cualquier protesta inteligible en sus labios se desvaneció mientras lloraba y se aferraba a Atalanta en lugar de alejarla. Puede que no haya sido el mejor momento para discutir algo como esto, pero no se pudo evitar. Las siguientes palabras de Gray distrajeron al grupo. No, no me digas que te irás también. El niño pequeño finalmente había notado las pequeñas volutas de energía que ocasionalmente se escapaban de Lanceratoria. Me temo que debo hacerlo. Hubiera tenido que irme eventualmente de cualquier manera, pero la tensión que soporté esta noche fue realmente letal. La vaina me sostiene temporalmente, así que me quedaré todo el tiempo que pueda, por mucho tiempo o corto que sea. Lanceratoria hizo todo lo posible para tranquilizar al niño. Irisbiel también dio un paso adelante para dirigirse a Gray. ¿Sí? Recuerda, las copias de Avalon pueden curar heridas. Le di el mío a Mordred antes de que desapareciera, y Lancer también tiene uno. No son tan buenos como el original, pero existe la posibilidad de que ambos regresen a casa y lleven vidas largas y plenas. La madre le dio a Gray una sonrisa gentil y amable. Así que no te afligas por ellos, en todo caso, ahora tienen esperanza. Estos pensamientos fueron interrumpidos por la repentina sensación de intenso prana ambiental que asaltaba sus sentidos colectivos. La fuente era una niña, o tal vez una mujer bastante pequeña, que caminaba audazmente por la puerta principal de la residencia. La recién llegada estaba vestida con un uniforme azul oscuro de la primera teniente de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, aunque parecía demasiado joven para tener una comisión. Su apariencia se hizo algo incómoda por la enorme pistola Gatling de 20 milímetros fijada a su brazo por un soporte crudo hecho de metal doblado a mano. El peso de tal cosa debería haberla hecho caer, pero parecía soportarlo sin tensión perceptible. Su rostro llevaba una belleza innegable que trascendía la imperfección humana como para contrastar su crudo armamento. La piel pálida e impecable, los penetrantes ojos ámbar y el largo cabello blanco adornaban su forma. Ten cuidado. Eso no es ni humano ni siervo. Medusa advirtió al grupo cuando los ojos del recién llegado se encontraron con los suyos. Incluso con 4 sirvientes con respecto a ella no mostró ningún signo de incomodidad o preocupación. Su rostro estoico solo mostraba una confianza nacida no tanto de la arrogancia como del simple conocimiento de que podía entrar aquí sin preocupaciones. Sus ojos escanearon a todos antes de detenerse sobre Lancer y los niños por un momento más que el resto. Ese momento se rompió cuando un camión pesado Isuzu tipo 73 atravesó la puerta detrás de ella y frenó con fuerza. Una mujer con cabello corto y blanco y ojos azules que vestía un uniforme de teniente coronel de la USAF salió del asiento del conductor. Los ojos de Kiritsugu y Tokiomi se abrieron de inmediato mientras la segunda recién llegada miraba a su oficial subordinado por alguna intrusión desconocida. La falta de reacción de su aliado estoico pronto obligó a la recién llegada a adoptar una expresión que Carilla reconoció como la transmisión del pensamiento «necesito un cigarrillo». Sus ojos luego se movieron hacia Kiritsugu y su expresión se convirtió en una sonrisa incómoda. «Hola, Kiritsugu. Tú, parecen haberlo hecho bien por ti mismo. Nuestro dolor de cabeza mutuo decía que si jugaba con el guión, tendrías una esposa y un lindo mordedor de tobillo propio». Natalia, Kiritsugu pronunció. «¿Cómo me dejaste pensar que estabas muerto? Durante 12 años. Pensé que te había matado. He estado cargando el peso de eso todos los días». Kiritsugu estaba a punto de gritarle a la mujer, quien visiblemente se estremeció ante la respuesta de su hijo sustituto. «Cálmate, Kiritsugu. Sé que esto se ve mal, pero no había ninguna opción si quería que tú y tu familia salieran de todo esto. Ese pervertido me hizo hacer algunos trabajos extraños para él y la Asociación de Magos, me mantuvo vivo y me reclutó como su respaldo para este desastre. Se suponía que mi trabajo era sacar a tu hija y a Gray del castillo de Innsbern cuando llegara el momento y mantenerla fuera de peligro, pero Alaya tenía otros planes y arrastró la guerra fuera de lugar. Hemos estado tratando de ponernos al día desde entonces. No puedo decir mucho más mientras estamos al aire libre así». Weaver dio un suspiro frustrado por este desarrollo, similar a una telenovela, y trató de volver a encarrilar la conversación. «¿Y cuál es su historia?».
Second Rider dijo que no es humana ni una sirvienta. ¿Qué es ella? El estudiante de la torre del reloj no pudo evitar preguntar mientras señalaba al pequeño oficial que se había entrometido anteriormente. En lugar de prestar más atención a la conversación, se había dedicado a darle a Gray palmaditas en la cabeza torpemente reconfortantes con su mano que no era de Gatling bajo la cuidadosa supervisión de Lancer. Esa tampoco es una conversación para los abiertos. Tenemos que ir a otro lado para discutir más, respondió Natalia. Selrech quiere que todos nos encontremos en su restaurante. Los sirvientes de Shirou también. De todos modos, ya no es defendible este lugar. Los ojos de Tokio Mitosaka se abrieron un poco, la pregunta que tenía muriendo en sus labios cuando fue reemplazada por una nueva. ¿El maestro Selrech quiere interferir en la guerra? Natalia miró al hombre con una expresión ilegible brevemente antes de responder de una manera que no incriminaría a nadie. El fin de la guerra ya se ha puesto en marcha. Los pequeños detalles pueden cambiar, pero el final será el mismo. Nuestro trabajo es mantenerlos vivos hasta el final de este lío y lidiar con las consecuencias. Pero la señorita Sofía Ri, Irisbiel pronunció. Natalia miró a Irisbiel, reconociendo su simpatía por la mujer muerta. Mira, Mordred Pendragon retrocedió en el tiempo hasta el año 537 después de Cristo y vivió gracias a ti. Recordó que Solaui fue asesinada y que nadie como nosotros apareció todo el tiempo que estuvo en la guerra. Esto es lo más temprano que pudimos revelarnos sin arruinar la línea de tiempo que ella recordaba yacer otro mundo adyacente o paralelo. Tomaré bucles de tiempo estables sobre ese desastre cualquier día. Nadie podría realmente encontrar fallas en ese argumento. El conocimiento de que Mordred logró sobrevivir a Camlan hizo que Lancer Altoria cambiara sutilmente su postura en alivio. Gray también pareció animarse con la noticia de que Mordred vivía, incluso si ella no estaba aquí. Mientras todos discutían su próximo curso de acción, Uaber miró a Carilla y le preguntó, ¿alguna vez sientes que estás siendo sacudido por fuerzas fuera de tu control? Carilla le dio a Uaber una mirada comprensiva y un encogimiento de hombros. Durante todo un año, chico. Sin embargo, es mejor que morir. Restaurante Anenerbe. El mármol de la realidad de Shirou. 9:09 p.m. al mismo tiempo que el regreso de Pegaso. Gilgamesh se sorprendió gratamente al descubrir que el segundo mago mantenía su acceso al mármol de realidad mejorado de Shirou a mano. Puede haber tenido una alta seguridad contra la intrusión como una construcción modelada a partir del conjunto de reglas de Avalon, pero Shirou había copiado una forma de la ciudad Fuyuki en ella, y al hacerlo, el niño, sin saberlo, había duplicado un punto de acceso al mundo por su propia voluntad. Restaurante Anenerbe. Este edificio usa la segunda magia para existir en múltiples lugares del mundo a la vez, explicó el antiguo mago mientras salían del restaurante para encontrar el análogo de Shirou de la ciudad de Fuyuki, esperándolos en lugar del artículo genuino. Uno puede entrar en nuestro sitio de Londres y estar encerrado en percibir solo lo que pertenece allí o conocer a personas que ingresaron a través de las ubicaciones de Fuyuki City o Mifune City también. Si me siento bastante aventurero, incluso puedo vincularlo a ubicaciones en otros mundos adyacentes o paralelos. Cada década más o menos agregaré algunos hechizos de administración de memoria y filtros de percepción, dejaré que algunas personas se derramen en una línea de tiempo que no sea la suya y disfrutaré del espectáculo. Por supuesto, cuando Shirou copió la ciudad en la que se crió, copió la ubicación de Fuyuki. Agregarlo a mi sistema como un nodo legítimo se volvió bastante simple en ese momento. Pasa por alto las reglas que protegen contra la intrusión, porque técnicamente estás usando algo que él reconoce como una parte legítima de su Reality Marble para entrar. Él mismo instaló el sistema. Gilgamesh tuvo que admitir que era lo suficientemente inteligente. ¿Por qué colarse dentro de una casa como un ladrón cuando podrías incluir un pasaje secreto en los planos de la casa mientras se estaba construyendo? Tendrá que ser un poco más cuidadoso en el futuro contra intrusiones como esta una vez que sea mayor. Es cierto, aunque lo beneficia desde el principio y atrae aliados a su lado. Así como Valon lo ancla al reverso del mundo, Anenerbe lo ancla al mundo de la superficie, e incluso indirectamente a otras líneas de tiempo si lo permito.
Permite cosas que de otro modo no serían posibles, por supuesto, ya tenemos una amplia oportunidad para eso. Zelrech sonrió a sabiendas a Gilgamesh, consciente de lo que el rey de los héroes estaba a punto de hacer. Es cierto, y no me retrasaré más de mi propio milagro. Cuídate de mantenerte en mi buena gracia, mago. Paseando con esas palabras de advertencia simultánea y alabanza limitada, Gilgamesh cambió a forma espiritual y se dirigió hacia el oeste hacia el templo Ryudou. Señaló la presencia de todos los habitantes actuales de la Tierra al llegar. Solo prestando la atención suficiente para reconocer que el grupo local acurrucado alrededor del Grial menor estaba siguiendo sus predicciones, siguió adelante y entró en el análogo del sistema de cuevas Fuyuki sin siquiera saludar. En lugar de encontrar el Gran Grial, que era tradicional en la ciudad de Fuyuki, encontró una cámara vacía y la entrada a la tierra de Kurdeereshkikial. El sirviente descendió aún más al lugar que Shirou había absorbido en su propio dominio. Siguió una conciencia silenciosa otorgada por su clarividencia, algo que los dioses habían intentado y no habían podido ocultar de su vista directa. Con el tiempo, encontró una habitación que una vez había sido mucho más grandiosa de lo que era ahora. Un espejo solitario estaba en la habitación, frente al lugar donde una vez estuvo el trono de Ereshkigal antes de desgastarse durante milenios. Más allá de donde una vez estuvo el trono había un muro de piedra. Este muro, sin embargo, no engañó a los ojos de Gilgamesh. Lanzando uno de sus tesoros más mundanos desde la puerta de Babilonia como un misil, golpeó la pared con un poderoso golpe suficiente para hacerla desmoronarse, revelando un vacío que yacía oculto más allá. Si hubiera tenido alguna reserva improbable contra la profanación de la sala del trono de Ereshkigal, todavía habría sido ahuyentada por la euforía cuando metió la mano en el vacío para sacar una gran jaula de almas enyesada en una variedad de sellos de ocultación y que albergaba un alma particularmente poderosa. Hola de nuevo, amigo mío. Sitio del templo del Grial menor / Ryudou. El mármol de la realidad de Shirou. 9:09 p.m., la misma hora que el regreso de Pegasus y la salida de Gilgamesh de Annenerbe. Shirou se sintió a gusto. Esa fue su primera sensación cuando recuperó la conciencia. Percibió el aroma de la hierba y abrió los ojos para ver un cielo azul brillante y una luz que atravesaba los cielos desde muy cerca. El niño entonces recordó lo que acababa de suceder, cómo había tratado de proteger a los demás solo para que el maestro de Mordred muriera. Había muerto él también. ¿Qué pasa con todos los demás? Se sentó y miró a su alrededor, identificando pronto dónde estaba. Era la colina con el árbol y el rayo de luz. El que llamó a sus recuerdos aún vagos. Había muerto aquí en su última vida según la historia de Excalibur, pero al mismo tiempo, encontró consuelo en este lugar. Las armas de Artoria y sus caballeros estaban presentes, con Avalon en el medio sirviendo como el núcleo de ese pilar de luz. También todavía sentía su conexión con Saber, así que estaba vivo, ¿verdad? Calmándose un poco, reconoció la sensación de este lugar, era su mundo interior. Estaba dormido. Antes de que pudiera maravillarse de cuánto más grande y claro se había vuelto este lugar, escuchó una actividad que llamó su atención. Lo hicimos justo a tiempo. ¿No podrías habernos dicho lo que Ereshkigal necesitaba hacer antes del último minuto? ¿Era esa la voz de Rin? Los ojos de Shirou se dirigieron a un grupo de personas cercanas sentadas en algunos bancos. Estos bancos se colocaron alrededor de una copa dorada que descansaba sobre la hierba como si fuera una fogata. Esa copa fue el grial menor que se le mostró en la iglesia. El grial casi se activa. Apenas lo retrasamos lo suficiente para que Ereshkigal comenzara a hacer lo suyo. ¿Cómo pudiste esperar tan tarde para eso? El parecido a Rin preguntó acaloradamente, flotando en el aire mientras vestía lo que parecía un elegante traje de baño. El dango de Archer era simplemente demasiado bueno para cubrirlo. Sabes que las buenas ofrendas deben ser saboreadas. La sonriente mujer de cabello blanco era alguien que Shirou reconoció de la historia de Excalibur, esta era la dama que Saber había salvado. Pero eso fue hace casi 14.000 años. Por favor. Estas almas son mucho más grandes de lo que estoy acostumbrado a enjaular. Necesito concentrarme. Dijo una Rin rubia con atuendo adornado a la pareja que discutía mientras llevaba una linda mirada de determinación.
Tomó una de varias jaulas de aspecto extraño, la abrió y la sumergió en la copa dorada. Cuando sacó la jaula y la cerró, había una luz azul del tamaño de un puño flotando dentro. Con un suspiro, colocó esa jaula junto a otras dos que también contenían tales luces. Tenemos suerte de que todavía tengo algunas jaulas destinadas a las almas de los dioses. Algunos de estos siervos son iguales a miles de almas humanas. Podría necesitar la ayuda de Emilia para producir rápidamente más jaulas en el futuro si más sirvientes vuelven a caer en rápida sucesión. A esta indicación, Shirou notó a Archer con los brazos cruzados mirando en silencio desde cerca. Hizo el más mínimo movimiento de cabeza en reconocimiento. Merlin sonrió ampliamente, reconocido por Shirou como tal de Artoria, y las historias de sus armas también. Es bueno que hayas sido tan diligente. Recuerda dejar el alma de Castera dentro por ahora. Shirou necesita un alma en esa copa para evitar que su estatus como el Grial menor se transfiera a Lady Irisbiel. Podemos dejarlo salir después del final de la guerra para disiparse de nuevo al trono de forma natural. Forzar a Mordred a disiparse rápidamente a su tiempo también fue lo mejor. Cerró un bucle temporal y permitió que otras cosas avanzaran. Shirou pronunció, sorprendido de que hubiera más gente aquí. Los ojos se movieron rápidamente hacia él cuando se dieron cuenta de que estaba presente y las reacciones fueron, diverso. Finalmente está aquí. Artemisa se apresuró sin restricciones y levantó a Shirou, dándole un gran abrazo y forzando su capacidad para respirar. Así que este es el pequeño Shirou. Puedo ver cómo Artoria se enamoró de ti. Mi nombre es Artemisa, la diosa griega de la luna y la caza. Es un placer conocerte finalmente, joven héroe. Aunque más animado que la mayoría, el sonriente espíritu divino no fue de ninguna manera el único en responder. Archer parecía engreído como si disfrutara de la desgracia de Shirou frente al comportamiento similar a la taiga. Merlin estaba usando una sonrisa para ocultar la envidia de la aparente buena fortuna de Shirou con las mujeres. Ishtar parecía estar juzgando en silencio como lo haría Rin. Ereshkigal parecía estar inquieto mientras lo miraba. Esperar, Ishtar. Ereshkigal tuvo que comprobar la información que sus ojos le estaban dando por segunda vez para convencerse de sus identidades. Para responder a la pregunta obvia, estamos en tu propio mundo interior, dijo Merlin con diversión mientras Shirou era llevado al grupo. Una sonriente Artemisa se sentó con Shirou en su regazo, negándose a soltarlo. Lady Artemis ya se ha presentado. Yo soy Merlin, mago de la corte de Camelot, fugitivo de la torre de Avalon, y tanto el arquitecto principal como un nuevo residente de su mármol de la realidad. Ya conoces a Archer como el sudario rojo alrededor de tu brazo izquierdo y como tu sirviente oculto. Él existe aquí y en el mundo de la vigilia al mismo tiempo, y persistirá más allá del final de la guerra del Grial. Merlin luego hizo un gesto a los gemelos Rins. Y estos dos niños son diosas que salvaste y que están tomando prestadas las formas más compatibles con las que estás familiarizado. ¿Yo los salvó? Shirou preguntó confundido. Ereshkigal dio un paso adelante, aparentemente enfocado en algo que Shirou realmente no podía entender. Soy Ereshkigal, la reina de Ur. Soy una diosa que cuida de las almas después de que mueren. Esta es mi hermana Ishtar, la señora del cielo. Me han dicho que has leído de nosotros. Ishtar pareció mostrar una leve sorpresa. Algo le pareció mal a Shirou, pero no parecía malo. Ereshkigal estaba actuando como una Rin algo dócil, encubriendo la incomodidad al ser extremadamente cuidadosa con sus palabras. Recordando la leyenda de Ereshkigal y decidiendo que ella simplemente podría no ser buena para tratar con la gente, Shirou respondió lo mejor que pudo. Sí. Pensé que si los siervos eran reales, también lo eran las personas que conocían. Decidí leer sobre ellos y me enteré de ti y de la lucha de tu hermana. Me recordó a algo más. Recordé a otras dos hermanas luchando hasta la muerte bajo tierra. Todo lo que cualquiera de ellos realmente quería era llevarse bien, pero debido a su padre, bueno, me sentí mal por ustedes dos pasando por eso. Deseaba que eso no te tuviera que pasar a ti y que ya no tuvieras que estar atrapado. Esa pelea no fue mi mejor momento, Ishtar concedió con un suspiro antes de recuperar su sonrisa. Les agradeceré por abrir un camino para que nos mudemos aquí.
Mi hermana estuvo atrapada sola bajo tierra durante milenios y podría haber estado allí hasta la muerte del planeta. Tú, nos han hecho un servicio a los dos. Entiendo que puedes crear cualquier cosa que desees. Preparar tributos regulares y adecuados en metales preciosos, joyas y alimentos para mantener mi favor, ¿de acuerdo? Hazlo al menos tan bueno como lo haces para Gilgamesh. Ese era otro comportamiento similar al de Rin, una extraña mezcla de ella siendo formal y codiciosa, que él había visto cuando ella exigía gemas mientras estaban en presencia de otros. Rin también parecía incluir un poco de gratitud desde que la había protegido a ella y a su padre, por lo que pudo reconocer el comportamiento de Ishtar más o menos por lo que era. ¿Abriste un camino? No entiendo, Shirou dijo, cambiando la conversación tan cortésmente como pudo. Dudó en aceptar las ofertas de inmediato a favor de tratar de comprender lo que estaba sucediendo. Gilgamesh le advirtió sobre los dioses, aunque habló relativamente bien de Ereshkigal a pesar de la precaución. Ereshkigal luchó a través de su vacilación y volvió a hablar. Cuando te sentiste mal por nosotros, accidentalmente nos convocaste. No quisiste hacerlo, y no debería haber funcionado, pero lo hizo debido a muchos factores poco probables que trabajan juntos. Ishtar y yo vivimos aquí en tu mármol de la realidad ahora. Abrir tu alma a la mayoría de los dioses sería un problema, y debes evitar hacerlo imprudentemente de nuevo en caso de que te quiten algo o te obliguen a algo. Por suerte para ti, no deseo nada malo o complicado. Ya no estoy atrapado y tengo a mi hermana de vuelta. Usted ya me dio lo que quería. El tono de Ereshkigal se suavizó ligeramente con estas últimas 8 palabras, de las que Ishtar parecía muy consciente dada la ligera suavización de su expresión. La reina de Kur de repente se recordó a sí misma y redobló su cortesía. De todos modos, ya me siento inclinado a conceder mis bendiciones a cambio de su ayuda. He usado mi autoridad como cuidador de almas para quitar a la mayoría de los siervos del Grial Menor dentro de su cuerpo y almacenarlos en mis jaulas. Mientras menos de 5 habiten esta copa, el gran Grial corrupto puede no aparecer y el mundo estará protegido. Casi sucedió, pero lo atrapamos justo a tiempo. Espera, ¿entonces las cosas malas en el Grial no pueden derramarse ahora? Preguntó Shirou. Ante el asentimiento de Ereshkigal, sonrió ampliamente. Eso es genial. Gracias, Ereshkigal. Salvaste a mucha gente. La niña se sonrojó e incluso se inquietó un poco en respuesta, claramente no acostumbrada a los elogios. Esto no pasó desapercibido para Shirou. Algunos de los niños en el orfanato del que provenía eran así, especialmente los maltratados o descuidados. Tendían a tener problemas para hablar con los otros niños y hacer conexiones a menos que alguien hiciera un movimiento para ayudarlos. Ella pudo haber sido una diosa, pero era difícil verla como algo más que una niña pequeña como las que él estaba acostumbrado a cuidar. Tomó una decisión. No sé si es algo que hacen los dioses o diosas, pero ¿quieres ser amigos? La expresión de Ereshkigal fue de breve sorpresa, entonces su sonrisa se ensanchó hasta que sus ojos literalmente brillaron. ¿Un amigo? ¿Sí? Por supuesto, seré tu amigo. Un amigo competente y confiable. Primero te hablé sobre el tributo. ¿Por qué me ignoras y te haces amigo de mi hermana? Ishtar preguntó sorprendido y frustrado. Shirou inclinó la cabeza hacia Ishtar. Solo estoy teniendo cuidado de no hacer promesas apresuradas. El rey Gilgamesh dijo ser así con los dioses y esos libros sobre Sumeria, Grecia y Britania seguían hablando de cómo las grandes promesas hechas a la ligera pueden ser contraproducentes. La Biblia también lo hace. Sin embargo, tal vez ayudarte de vez en cuando esté bien. A veces hago gemas para Rin, pero ella no sabe cuándo darme un descanso. Ser amigo tuyo también sería bueno, Ishtar. Erechan parece que realmente necesita uno. Antes de Chan, Ereshkigal pronunció el apodo, probándolo en su lengua antes de que el brillo emocionado en sus ojos se intensificara. Luego sonrió y asintió felizmente para sí misma en plena aceptación del nombre. Shirou se concentró y llamó a la existencia un carro lleno de oro y piedras preciosas. No era difícil ahora que había estudiado lo que el Tosaka tenía a mano en términos de gemas. Incluso hizo una estatua de zafiro de un pájaro inspirado en el Stormritter de Illa.
Ishtar lo miró todo y prácticamente se abalanzó sobre la riqueza, inspeccionando lo que le habían dado. Este es un buen comienzo. Incluso puedo perdonarte por mencionar a ese tonto dorado por esto. Tal vez podamos probar esta cosa de amigo. ¡Claro! Shiro estaba satisfecho con esto, pero sus ojos se agrandaron. Espera, cuando me desmayé, estábamos siendo atacados. La señorita Sofía Ri murió. ¿Alguien más resultó herido? La sonrisa de Artemisa se volvió comprensiva mientras sostenía a Shiro. Sin embargo, fue Merlin quien realmente habló. El asunto se ha resuelto, pero perdimos a Mordred, en cierto sentido. Ella vengó a la señorita Sofía Ri, matando a su asesino y terminó desapareciendo por falta de un maestro, pero no antes de que Irisbiel tomara una copia de Avalon y la metiera en su cuerpo. Como todavía estaba viva y necesitaba irse a casa, sacamos a Mordred del Grial y la obligamos a disiparse naturalmente en lugar de atrapar su alma dentro de una jaula. No es que necesariamente pudiéramos haberlo hecho, dado que ella todavía era un ser vivo. Al igual que tu Artoria se curó cuando retrocedió en el tiempo con la vaina que tu yo anterior le dio, la copia que Irisbiel le dio permitió a Mordred sobrevivir a la batalla de Camlan también. Incluso le permitió salvar a otro de los caballeros del rey Arturo, Gawain, antes de abandonar el campo de batalla y abandonar su búsqueda de la corona británica ya que usted y Artoria le habían dado un cierre. Simplemente regresó a casa con el resto de su vida por delante. Shiro estaba un poco triste de no volver a verla, pero al menos las cosas resultaron tan bien para ella como pudieron. Esperaba que ella viviera una vida larga y rica en algún lugar fuera del campo de batalla. Me temo que también perdiste a Okita Souji cuando protegió a su maestro de ser asesinado, pero fue una buena muerte. También tenemos su alma almacenada aquí, así que no es como si se hubiera ido por completo. Hércules y el malvado Caster, Gilles Drais, también cayeron. El único llamado siervo enemigo que queda convocado durante esta guerra sería Gilgamesh. ¿Almacenado, esas tres luces en las jaulas de Erchan? Preguntó Shiro. Sus ojos se volvieron en esa dirección y comenzaron a analizarlos. Bourikame, Hércules y Okitane. Shiro se sintió aliviado. Iri estaría muy molesto si Berserker realmente se hubiera ido. Espera, dijo Ereshkigal, mirando al Grial menor nuevamente. Ella miró dentro con atención. Son pequeños, pero todavía hay más almas aquí. Las jaulas normales funcionarán para esto. Tomó 2 jaulas y las abrió antes de sumergirlas en el Grial menor. En poco tiempo, sacó 2 almas más y dejó el alma de Gille sola en el Grial menor. Uno es un ciervo, pero muy pequeño. Tan pequeño que el Gran Grial no habría obtenido prácticamente ningún poder de él. La otra alma es completamente humano. Merlin sonrió ampliamente. Bueno. Estaba esperando al pequeño sirviente, pero el alma humana fue ciertamente una sorpresa. Shiro realmente debe haberse arrepentido de no haber salvado a la señorita Sofía Ri de su espeluznante desaparición. Si le ordenó al Grial menor que la arrebatara, también los ojos de Shiro se abrieron ante la noticia. Espera, ¿quieres decir que el Grial menor recogió a un humano? Archer preguntó con leve sorpresa, participando en la conversación por primera vez. ¿Por qué no? No es que haya nada importante que lo detenga si se le indica que lo haga. Es un contenedor para las almas. Shiro parece tener cierto control subconsciente de esta realidad y su contenido. Eso incluye este grial, observó Merlin. Lamentablemente, su alma es muy frágil y no haría nada con ella sin un cuidado y planificación extremos. Salvarla como Shiro seguramente quiere intentar no es posible en este momento. Creo que Ereshkigal es la mejor persona para cuidar de ella por ahora. Ereshkigal miró el alma en la jaula y sonrió nostálgicamente. Sí. No te preocupes, Solawin. No soy una diosa cruel. Es posible que no pueda deshacer lo que te ha sucedido, pero haré todo lo posible para asegurarme de que te sientas cómodo. Tengo una amplia experiencia en el cuidado de almas humanas. Es mejor de lo que merece la mujer mestiza. Una voz que interrumpió la conversación hizo que la cabeza de Ishtar girara lo suficientemente rápido como para que Shiro se preguntara si era doloroso. «Tú». Ishtar exclamó, sus ojos brillaban dorados mientras envejecía inmediatamente hasta la adolescencia tardía.
La sonrisa exasperante de Gilgamesh se encontró con su mirada. ¿Cómo estás aquí? Gilgamesh se complació inmensamente en sorprender a Ishtar de esta manera, su amplia sonrisa llena de diversión y buen humor. Oh, parece que hay una entrada a este reino de la que no eres consciente. No es que pudieras usarlo sin ser aplastado como una uva podrida por las fuerzas correctivas del mundo. La comparación claramente irritó a Ishtar, pero él se alejó de ella antes de que ella pudiera balbucear una réplica. Al abrir la puerta de Babilonia, sacó otra de las jaulas espirituales de nivel divino de Ereshkigal. A diferencia de los otros utilizados para vaciar el grial, este estaba cubierto de antiguos sellos y albergaba un alma brillante y dorada. Los ojos de Ereshkigal se abrieron al verlo. Esa jaula es, Ereshkigal pronunció sorprendido. HN. Veo que fuiste coaccionado por los dioses para olvidar la existencia del alma de Enkidu dentro de tus tierras. Parece que no eres responsable de este descuido, Gilgamesh dijo, encontrando a Ereshkigal inocente de lo que estaba pasando por medio de su clarividencia. Shirou no podía entender completamente sin mirar más profundo, pero se abstuvo de hacerlo. Tuve que destruir una de las paredes de la sala del trono de Kur para acceder al vacío oculto en el que esta alma estaba encerrada. Los sellos que lo protegen de mi vista casual y evitan su escape pueden haber tenido la intención de dejarlo sellado dentro de Kur para siempre, pero también han servido para preservar su presencia hasta el día de hoy. Afortunadamente, cuando estoy buscando explícitamente lo que realmente deseo, incluso los sellos no son suficientes para disuadir a Shanakva y Muro. Tú, robó un alma e hizo que con mi sala del trono. Ereshkigal exclamó enojado, con los ojos brillando dorados en estado de shock y furia. Su voz adquirió un tono peligroso. Explícate, rey Gilgamesh. Y antes de que me faltes el respeto a mí y a los deberes que llevo más lejos, recuerda que tanto tú como el alma que has tomado están dentro de los límites de mi autoridad dentro de esta tierra. Mi gratitud hacia ti por guiar la atención de Shirou a mi difícil situación no se olvida, sino que solo llega hasta cierto punto. La expresión de Gilgamesh en respuesta al disgusto de la diosa infantil fue la de la apatía, como si la amenaza significara poco y estuviera aburrido de verse obligado a explicar algo que era obvio. No está claro. Las leyes que una vez gobernaron la vida después de la muerte de Enkidu ya no existen. Han sido alterados para obedecer los caprichos de este reino. Ahora que sé que mi amigo está aquí, lo restauraría. La ira de Ereshkigal fue parcialmente desplazada por la sorpresa. Pero eso, ¿quieres que deseche las reglas y lo deje escapar de la muerte? ¿Cómo puedes pedirme que haga eso? Gilgamesh consideró a Ereshkigal con consideración, pero sin faltar al respeto adicional. Incluso ahora, libre de tus cadenas, eres diligente y tomas en serio tus deberes. Negaste revivir a mi amigo antes, por deber en lugar de crueldad. Pero pregúntate esto, ¿qué reglas se romperían? Los de Kur que estás tan contento de que ya no se apliquen a ti. No merece una segunda oportunidad tal como tú lo haces ahora que ambos están libres de la imposición de los dioses. Ereshkigal dudó cuando la pregunta se presentó en este contexto y la luz dorada en sus ojos parpadeó. El rey de los héroes siguió presionando su ventaja. Reconozco que los muertos no deben guiar a los vivos. Es por eso que veo este mundo como una fuente de entretenimiento en lugar de algo que debería juzgar en serio. Pero a diferencia de mí, Enkidu no tuvo un final natural y, en cambio, fue asesinado por los mismos dioses que impusieron esas reglas que tanto te gustan. Todo como el resultado final de la lujuria, la avaricia y el orgullo de tu hermana. También fue atrapado y olvidado al igual que tú. Así que, ¿quieres defender un pecado de los dioses? ¿O deseas reparar el daño que han hecho y borrar uno de los errores de tu hermana? Deja de tratar de manipular a mi hermana. Ishtar exclamó con furia. No. Por favor, espera, Ishtar. Esas palabras serias de Ereshkigal hicieron que la diatriba de Ishtar se detuviera en frío. La señora del cielo miró a la reina de Kur con confusión y sorpresa. Ereshkigal tardó unos segundos en tomar una decisión antes de seguir hablando, sus ojos ya no brillaban dorados de ira. Él es, derecha. No me gusta el lenguaje diseñado para apelar a mi corazón en lugar de mi razón, o el hecho de que él consideró oportuno atacar mi sala del trono sin hablar conmigo primero, pero todavía tiene razón.
Las reglas siguen siendo buenas pautas que protegen a los vivos de los muertos, pero su rigidez ha sido dejada de lado. Por el bien de uno agraviado por los dioses cuya muerte fue impropia, y para borrar uno de los mayores pecados de mi hermana, yo no está dispuesto a ser flexible dentro de lo razonable. No debería rechazarlos simplemente porque son tus enemigos, hermana, ya que son enemigos únicamente de tu propia creación. Yo espero que no me odies por esto. La expresión y la postura de Ereshkigal cayeron un poco con esta última oración, la niña temerosa de que su hermana estuviera enojada o molesta. Ishtar parecía tener una batalla interna consigo misma que Shirou solo podía describir como similar a Rin. Incluía el apretamiento de los puños y el estrés sutil de la mandíbula. Sin embargo, finalmente llegó a una conclusión cuando cruzó los brazos y frunció el ceño, cerrando los ojos y haciendo la transición a lo que Shirou estaba identificando rápidamente como una de las poses de Rin. No te odio por esa decisión, Ereshkigal. Pueden haber sido insufribles hasta el punto de volverme loco, pero reconocer que la muerte de Enkidu estuvo mal. Tráelo de vuelta si quieres. Sin embargo, eso no significa que toleraré ninguna mala actitud. Gilgamesh, por una vez, guardó silencio mientras evaluaba a Ishtar. ¿Qué? ¿Crees que no soy lo suficientemente maduro como para admitir cuando me equivoco? ¿Es eso?, preguntó Ishtar, sus ojos volvieron al oro. Gilgamesh se burló. En aquel entonces, no lo estabas. Pero tal vez finalmente haya pasado suficiente tiempo para que apenas logres la capacidad de autorreflexión. Eso es la influencia de este reino sobre tu forma. De cualquier manera, felicidades, Ishtar. Te has elevado para alcanzar la paridad con el peldaño más común de los mestizos. ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué me viste como antes? Ishtar exclamó con una furia sorprendida, solo para ser interrumpido. Un cuerpo. Ereshkigal exclamó para interrumpir la inminente lucha. ¿Qué usaríamos como cuerpo? Soy capaz de transferir almas, pero no soy una diosa de la vida para empezar. ¿Dónde pretenderías que coloque su alma? Ereshkigal interrumpió las disputas con una pregunta importante. Shirou se sorprendió cuando Gilgamesh miró hacia él. Creo que esta es una lección útil para mi cocinero. Él ya es capaz de crear carne y hueso con su magia, por lo que algo tan simple como el barro será posible. El antiguo sirviente parecía estar bastante complacido mientras pensaba más en la situación. Enkidu es un ser hecho de barro cuya alma se manifestó después de que el cuerpo ya existiera. Fue entonces cuando mostró verdadero poder. La leyenda de Enkidu se presta muy bien para tener su alma reimplantada en un nuevo caparazón siempre que sea idéntico. Cocinar. Mirarás mi magnífica gloria con tus ojos místicos, analizarás mi ilustre historia y sacarás todo el conocimiento de la forma de mi amigo que puedas. Ereshkigal reflexionó sobre esa orden por un momento, antes de que comenzara a sonrojarse intensamente y tartamudear. Espera, Rey Gilgamesh. Aunque no es una mala idea, Shirou es solo un niño pequeño. Hay cosas que has visto y hecho que son destinado a audiencias mayores. Estoy seguro de que solo mi hermana mostró cosas en tu historia que él no debería ver. ¿Hay otra manera? Gilgamesh reflexionó sobre el mérito de las palabras de Ereshkigal antes de sonreír. Cierto. Si viera cómo se veía Ishtar en ese momento, podría tener bastante miedo. Ella fue bastante desvergonzada al usar su antigua forma en su totalidad durante su búsqueda inicial de mí. Toda intensidad, sin finura. Cargando hacia adelante tanto como el toro en el que puso tanta fe. Ni siquiera empieces, Blondie. Tu halo. Cast-off es mucho más traumático para los niños de lo que mi cuerpo perfecto nunca fue. La ira de Ishtar había aumentado notablemente. Shirou no tenía contexto para esto, pero sospechaba que era lo mejor que no lo hacía. Gilgamesh se rió a carcajadas, pareciendo nunca cansarse de meterse bajo la piel de Ishtar. Aún así, para su crédito, vio la mirada algo decepcionada de Ereshkigal y frenó su furia. El rey de los héroes reflexionó sobre el asunto en cuestión por un tiempo, mirando el alma de Enkidu dentro de la jaula, como si estuviera considerando que Shirou usara agarre estructural en eso, pero luego pareció decidir otra cosa. Se enfocó brevemente y llamó a su propia versión de las cadenas del cielo desde la puerta de Babilonia.
La cadena emergió de un portal dorado y ondulante en el aire, e incrustó una punta en el suelo para anclarse. Usa esto entonces, cocina. Este es mi tesoro más valioso, excepto el alma de Enkidu, que me regaló antes de fallecer. Míralo para aprender de mi amigo en su totalidad de su historia y prepárate para aplicar tu rastreo de una manera nueva. ¿Una nueva forma? ¿Cómo? Shirou preguntó, inclinando la cabeza mientras trataba de seguirlo. La sonrisa cómplice de Gilgamesh se ensanchó. No es suficiente simplemente copiar la historia completa de su cuerpo y restaurarlo todo. Si eso se hace, la maldición que mató a Enkidu también se replicará. No, debe omitir una parte de la historia del objeto cuando lo recree, o más bien recrearlo como estaba en ese momento. Omita la historia de la maldición y el deterioro del cuerpo cuando la repita. Haga la copia desde un punto saludable e ininterrumpido de su historia. Para practicar, busca un arma dentro de tu posesión que tenga diferentes formas en diferentes puntos de su historia e intenta cambiar entre ellas. Shiro estaba un poco sorprendido por esta recomendación. Rechazar parte de la historia de un objeto y reconstruirlo como era en un momento anterior. Nunca había intentado eso antes. Pensó en las diversas armas que había visto y encontró una que había sido notablemente alterada durante el curso de su historia. Este era específicamente el Durandal del que Archer había hecho copias para la pelea de Saber y Mordred. Esa arma había pasado por varias formas, así que tal vez eso funcionaría. Decidió intentarlo. En lugar de invocarlo como estaba al final de su leyenda, durante la época de Roldán, lo había rastreado en la forma utilizada por Héctor durante la guerra de Troya. Era una hoja llamada Durindana, que podía cambiar las longitudes del mango para cambiar entre la lanza Durindana Pilum y la espada Durindana espada que estaba actualmente en sus manos. Gilgamesh sonrió ante la acción exitosa. Cocinero. Dentro de este reino, también puedes ser un dios sin dejar de ser humano. No actúes esperando el fracaso. Espere crecimiento y éxito eventual, y finalmente puede lograrlo. Ahora, devuélveme el cuerpo de mi amigo. Shiro estaba un poco nervioso, pero también tenía esperanzas. También conocía la historia y la tradición de Enkidu. Si el rey Gilgamesh quería salvarlo, ¿por qué no? Miró las cadenas del cielo de Gilgamesh con sus ojos místicos y analizó a los Enkidu de su historia, luchando por obtener una imagen completa de él antes de finalmente ponerse a trabajar. Mientras un Shirou distraído se desconectaba del mundo a su alrededor para trabajar en la creación del barro que hizo el cuerpo de Enkidu, Archer se acercó a Gilgamesh antes de hablar en voz baja con el rey. Eres consciente de que no podemos rastrear construcciones divinas, ¿verdad? Estoy bastante seguro de que Enkidu cuenta como uno. Gilgamesh le dio a Archer una mirada de burla. La parte más difícil de replicar seguramente sería el alma, que ya tenemos. Deseo que haga una copia del barro con forma, incluso si está formado por lo divino. Puede resultar difícil para mi joven cocinero, pero es posible y una experiencia de aprendizaje crítica que necesitará para el futuro. La voz del rey de los héroes adquirió un tono aún más crítico. No asumas que sus limitaciones son las mismas que las tuyas, farsante. Dejando a un lado la verdadera magia, su Glam Sight. Fire es ideal para ver y comprender los fenómenos de Gaia. Las construcciones divinas y sus métodos de forja ya no están fuera de su comprensión potencial. Sería mejor que lo recordaras si vas a ser uno de sus maestros. Gilgamesh luego tomó una sonrisa de complicidad. Veo que no te has dado cuenta de que él es capaz de captar a Enkidu de segunda mano de la historia de mi tesoro. Si puede analizar un objeto indirectamente analizando la historia de otra cosa que simplemente encontró en el pasado, ¿qué potencial podría tener eso? ¿Debería un maestro realmente estar hablando de lo que es imposible de lograr para un niño en lugar de notar y cultivar sus habilidades? La sonrisa de Gilgamesh se ensanchó en una sonrisa engreída cuando dejó caer esa bomba en particular. Los ojos de Archer se abrieron de sorpresa mientras reflexionaba sobre estas nuevas afirmaciones, queriendo rechazarlas como tonterías. Pero realmente, no era el hecho de que Avalon pudiera ser copiado por él y Shirou una prueba de que al menos era posible hacer construcciones divinas si se entendían mejor. Tenía un sentido inquietante. En cuanto a este nuevo estilo de agarre, ¿no habían hecho otras versiones de Shirou algo similar con los datos obtenidos sobre Caliburn del ciclo de sueños de saber?
¿No había sucedido lo mismo con la espada joyada de Selrech de los recuerdos de Iria? No era imposible. Él podía rastrear un noble fantasma y cada noble fantasma que había encontrado en su historia hasta ese momento. Pero seguramente hay límites. Cierta degradación cuanto más lejos va la recursión. ¿Por qué? Mi cocinero es un mago especializado en la redefinición de la realidad con ojos explícitamente destinados a obtener una comprensión de las cosas que los humanos normalmente no pueden. Este lugar es el alma de un mago sublimada en la realidad. Cuando afirmé que bien podría ser un dios en este lugar, no estaba hablando en broma. Decirle no puedes hacer esto o aquello puede paralizar innecesariamente su crecimiento. No coloque limitaciones arbitrarias a un mago, porque romper tales límites es una parte clave de su naturaleza. Gilgamesh se decidió a ver el experimento de Shirou. Archer hizo lo mismo, contemplando las palabras y consejos de Gilgamesh. A pesar de ser incapaz de aceptar ciegamente nada de lo que este hombre dijo o hizo, no pudo encontrar ninguna falla en la entrada. Agarre recursivo, HNN, Archer cruzó los brazos mientras contemplaba las posibilidades. Iglesia Fuyuki. 9:15. Kirei nunca había estado dentro de un avión de combate antes. Tales cosas eran máquinas de guerra diseñadas para derribar otras creaciones de Dios, pero no pudo evitar encontrar que montar uno era una experiencia interesante. Un hombre normal habría vomitado ante las tensiones a las que fue sometido, pero era un ejecutor de la iglesia. Esto estaba dentro de sus capacidades. Por supuesto, tenía la clara impresión de que al bronceado sirviente del arco no le gustaba mucho y estaba empleando maniobras explícitamente diseñadas para hacerlo sentir incómodo. A medida que se acercaban a la iglesia, Kirei no pudo evitar preguntarse cómo aterrizarían. Luego, en su regazo, Kirei encontró algo que se materializaba con un ligero destello de energía. Fue una jeringa alimentada por cinturón/pistola/paraguas que actualmente no tenía municiones. Luego pudo escuchar al sirviente arquero controlando el jet desde afuera hablándole a través del altavoz de la radio. Agarra esa pistola con fuerza. Cuando rescates, manténlo por encima de ti como un paraguas y concéntrate mentalmente en él con la intención de volar. Espera, ¿qué? Kirei preguntó, con los ojos muy abiertos. 3, 2, 1, el sirviente pronunció antes de que el avión alrededor de Kirei se disolviera en motas de luz y Archer entrara en la forma espiritual. Esto dejó a Kirei al aire libre a varios cientos de pies sobre el área general de la iglesia junto a un Artoria Pendragón muy alarmado. Kirei rápidamente hizo lo que se le indicó previamente y quiso que la construcción volara. El paraguas del arma se expandió obedientemente y rápidamente lo redujo de su velocidad aérea anterior a algo más razonable, aunque no tendría una referencia sólida para su velocidad de descenso hasta que estuviera más cerca del suelo. Los recuerdos de una película llamada Mary Poppins entraron en su mente espontáneamente. Artoria se acercó a su izquierda, pareciendo en conflicto mientras regulaba cuidadosamente la salida de Carnuenan y volaba sobre jabalinas Cian dispuestas en forma de alas separadas. Mis disculpas. Parece que Archer se siente menos que caritativo. No debes tales disculpas. Sé de mi final en tu guerra del Grial, saber. Este tratamiento es nada menos de lo que merezco si él también lo sabe. La decisión de usted y Tokiomi de mirar más allá es admirable, pero no es una elección compartida por todos, dijo Kirei antes de flotar lentamente hacia el suelo y lograr aterrizar a salvo. Archer pronto apareció también, manifestándose de la forma espiritual a nivel del suelo. La sonrisa que llevaba fue recibida con el ligero disgusto de Artoria. Kirei Kotomini aún no se ha extraviado y es posible que nunca cometa los pecados por los que lo conocemos. Por favor, absténgase de hacer tales cosas, Archer. Su ligera amonestación propiamente dada, Artoria pasó a su pregunta. ¿Qué tipo de arma le otorgaste? Es bastante extraño. La implementación de la guerra moderna y la medicina fue extraña, por decirlo menos. Archer miró el arma con diversión. Esto es el arma de Florence Nightingale cuando se manifiesta en un Sign Gap alterado relacionado con la Navidad. Incluso cuando se convierte en arquera, conservó la loca mejora de su yo berserker, que permitió que se creara esta aterradora herramienta médica para dar a los niños del mundo el regalo de la medicina.
el paraguas voladores para dejarla viajar y descender por las chimeneas más fácilmente. Dado que la parte de la jeringa de la pistola era tan larga y gruesa como el muslo de una persona, y la aguja era una punta de la longitud de un antebrazo, esto probablemente sería absolutamente aterrador para un niño. Era algo que solo los locos o los sádicos ejercerían. Algo en Kirei honestamente quería ver cómo el sirviente original tenía la intención de emplear tal dispositivo. Ni Atalanta ni los niños deberían ver tal arma, dijo Artoria con absoluta certeza. Archer, contemplando el asunto, pareció estar de acuerdo y descartó la proyección de la realidad. El grupo luego caminó el resto del camino hasta la iglesia y encontró una camioneta de reparto estacionada afuera. La expresión de Artoria indicaba confusión, por lo que Kirei respondió a la pregunta de manera preventiva. Esta camioneta fue utilizada para recolectar sacrificios humanos para Caster. Una de las víctimas logró activar uno de sus 27 circuitos mágicos de la atención y despertarse. La abuela y yo le confiamos que condujera el vehículo y que sus compañeras víctimas se alejaran del sitio para buscar ayuda aquí. Esos niños tuvieron la suerte de haber escapado a tiempo. Kirei notó que la expresión de Artoria se volvió un poco más solemne ante la mención de Okita, pero no se detuvo. En cambio, el hombre abrió las puertas de la iglesia para revelar que estaba algo llena. Dentro había al menos una docena de niños y adolescentes de diversas edades, muchos en sacos de dormir o envueltos en mantas, mientras dormían en los bancos de la iglesia. Estaban vestidos con la ropa donada que se podía sacar del almacén. La mayoría estaban dormidos, pero Tachie todavía estaba despierto y le daba un vaso de agua a una víctima que tenía la edad de Rin. Risei también estaba presente y parecía ligeramente sorprendido al encontrar a dos sirvientes además de asesino regresando con Kirei. Por supuesto, Kirei sabía que su padre era consciente de que Assassin se había perdido debido a su papel como supervisor. La víctima de cabello oscuro habló cuando Kirei se dio a conocer. Padre, lo lograste. Okita-san se ve diferente de lo que recuerdo. Supongo que estaba oscuro en el estacionamiento, sin embargo, Tachie parecía contento de que Kirei lo lograra, pero tenía la impresión errónea de que Artoria y Okita eran la misma persona. También reconoció la presencia de Archer, pero no tenía ninguna base para reconocerlo. Kirei hizo una breve reverencia y trató de corregir suavemente este error. Hola, Tachie-san. Soy el padre Kirei Kotomine, el hijo del pastor asignado a esta iglesia. Es bueno que hayas llegado hasta aquí. Debo mencionar que esto no es Okita. Tienen caras muy similares, por lo que el error es comprensible dada la poca luz. Esta mujer viaja por el mundo para ayudar a resolver asuntos como este y usa el nombre en clave Saber. Su socio es Archer. Saber y Archer hicieron una reverencia, aunque Archer fue algo cortante y simplista. El padre Risei mencionó que era su hijo. Gracias de nuevo, padre Kirei. No creo que ninguno de nosotros estaría vivo si no fuera por ti, Okita-san. ¿Vendrá pronto? Yo también quería darle las gracias. La expresión de Kirei no cambió, aunque la de Artoria ciertamente lo hizo. Me temo que este conflicto se está llevando todo lo que tiene, y que se verá obligada a regresar de donde vino inmediatamente después de la conclusión de este asunto. Nuestra asociación fue solo temporal. Sin embargo, estoy seguro de que ella está feliz por ti. Transmitiré tu gratitud si tengo la oportunidad. Kirei dudó en mencionar la eliminación de Okita de la guerra a la niña. La parte sádica de él quería contarle de la muerte, pero estaba en guardia contra su naturaleza malvada. El sacerdote entonces trató de cambiar el tema de la conversación. Lo hiciste bien protegiendo a estos niños. ¿Están todos bien? El anciano Risei dio un paso adelante para responder a esa pregunta en lugar de Tachie. Lo son. El agua bendita fue suficiente para eliminar sus dolencias y permitirles comenzar a recuperarse. Tachie y Kotone son los dos últimos en permanecer despiertos, y dudo que estén despiertos por mucho más tiempo esta noche. Todos ellos necesitan desesperadamente descansar. Te alabo a ti y a Okita por hacer la obra del Señor, hijo mío. Gracias, padre. Tachie es tan digno de elogio como cualquier otra persona por evacuar al resto a tiempo. Cada niño aquí es alguien que logró salvar. Las palabras de Kirei fueron recibidas con aprobación por Risei mientras Tachie se sonrojó ligeramente ante los elogios.
El peso de lo que había hecho no la había golpeado hasta ese momento. Eso es ella. También me ayudó a asegurarme de que todos fueran tratados y vestidos después de que llegaran. Risei le dio al estudiante una sonrisa amable antes de mirar hacia su hijo. Me gustaría escuchar los resultados de su misión y lo que ha aprendido, así que por favor venga a mi oficina. Tachie, sospecho que pronto dormirás, pero siéntete libre de llamar si tienes alguna necesidad de mí. Sí, por supuesto, padre, dijo Tachie, claramente pensativo. Ciertamente estaba tratando de analizar lo sobrenatural con su propia visión limitada del mundo. Por ahora, sin embargo, el grupo caminó más hacia la iglesia para discutir el asunto. Entraron en la humilde oficina de Risei, uno que no había cambiado mucho desde 1939, excepto por la inclusión de un teléfono y una radio modernos. También había una máquina de escribir, que mostraba que Risei aún no había descubierto el uso de la computadora moderna. Deberíamos volver con mi maestro más temprano que tarde, padre Kotomine. Solo vinimos aquí como protección el tiempo suficiente para asegurarnos de que pudieras otorgar asilo a Kirei, explicó Artoria. Estaba claramente incómoda con el tiempo que había estado lejos de su maestro. Sí, debo solicitar formalmente la protección de la iglesia, dijo Kirei formalmente a su padre. No había nada más que hacer en esta guerra, después de todo. Probablemente sería necesario para atender a los niños aquí de todos modos. Risei reconoció la afirmación con un movimiento de cabeza. Yo, como supervisor de la Cuarta Guerra del Santo Grial y pastor de la Iglesia Católica de la ciudad de Fuyuki, por la presente concedo asilo a Kirei Kotomine. También le otorgo a Shiroben-hou, Waber Velvet y Kiritsugu Emiya un sello de comando adicional por la derrota de Caster. ¿Uno cada uno? Artoria preguntó sorprendida. Obviamente, esperaba que solo se entregara un sello, al que dio el golpe final. Kirei compartió su confusión. Para responder a la pregunta de Artoria con acción, Risei se arremangó la manga del brazo y se concentró hasta que 3 sellos desaparecieron de su culata con un destello de luz. Tengo motivos para estirar mi recompensa hablada hasta sus límites, porque Caster no trabajó solo para atacar la ciudad. Con mis poderes como supervisor, percibí que el primer sable estaba obligado con un sello de comando, el segundo berserker siendo obligado con 2 sellos de comando, y la muerte del primer sable poco después. El segundo berserker fue asesinado minutos después. Las palabras de Risei hicieron que los ojos de Artoria se abrieran y su mano blindada se apretara en un puño a su lado. Mordred había caído. Ella quería vengarse de su hijo e inmediatamente regresar con su maestro en igual medida, pero Risei no había terminado. Todas las comunicaciones, excepto las inalámbricas y fijas de corto alcance, están caídas debido al prana inestable en el aire sobre la ciudad. Como tal, he verificado la situación y su conclusión llamando a la residencia Miya. Aparte de los sirvientes, solo Sola Uinoada Re Sofía Ri y una gravemente herida Kaine Telmeyo y Archibalde empoderada por los familiares de Souken Mató han muerto. Souken Mató ayudó a sabiendas en un ataque contra su maestro sin provocación antes de la derrota de Caster, desafiando mi orden. Como tal, por la presente lo castigo de la manera mencionada anteriormente, revocando un sello de mando. Otro destello fue visto cuando un sello de comando reapareció en el brazo de Risei, drenando a Souken de su instancia final del recurso escaso. El anciano luego sonrió a saber a Artoria y Archer con una expresión ligeramente traviesa, aunque no maliciosamente. Elijo proporcionar este sello recuperado a Shiroben-hou como la parte afectada y por la buena conducta de sus sirvientes al ayudar al maestro asesino a obtener asilo. Proteger la vida de un enemigo en lugar de tomarla apresuradamente es un acto que rara vez se ve en una guerra del Santo Grial. Un tercer destello fue visto como un sello de comando fue enviado una vez más, Risei aparentemente jugando con las reglas lo mejor que pudo. Nunca antes había dicho que Shirou recibiría el sello tomado de cualquier agresor que violara el alto el fuego, pero los matices eran lo suficientemente claros para Kirei. Una parte del motivo fue que esta era la forma en que Risei decía gracias por proteger a su hijo. La otra razón por la que estaba distribuyendo los sellos de comando de manera menos frugal de lo que podría serlo era que esperaba que esta fuera la última guerra del Santo Grial, y que los Seals podrían ser requeridos para terminar el trabajo.
fue una aprobación tácita para poner fin a este conflicto con permanencia y una declaración de que Risei creía en las afirmaciones de Artoria sobre la corrupción del Grial. Después de prescindir de tales formalidades, el tono de Risei tomó una forma más comprensiva cuando hizo una profunda reverencia. De un padre a otro, Artoria Pendragon, tienes mis condolencias, y mi gratitud por traer a mi hijo de vuelta con vida, dijo Risei con clara empatía y gratitud que confirmó la primera parte de las sospechas de Kirei. Artoria asintió con la cabeza. Gracias, padre Kotomine. Agradezco sus simpatías. Mordred ya había sido asesinado por mi mano en la batalla. Para que podamos encontrar un cierre y para que ella se redima como caballero, protegiendo a los inocentes con su segunda vida, me lamentaré, pero no faltaré el respeto al resultado. Artoria, sin embargo, miró a Archer. ¿Podría haber alguna razón por la que permaneciste en silencio sobre este asunto, Archer? ¿No estás atado a mi maestro en un nivel más profundo que incluso yo? Archer miró a Risei con apreciación, luego miró a Artoria. Sí, pero hay razones privadas dadas por un hombre que ambos conocemos. Quiere que los dos nos dirijamos a cierto restaurante donde nos reuniríamos con todos. Es más defendible de lo que sería quedarse en la destrozada residencia de Emilia. Kirei pensó que percibió irritación de Artoria, pero ella aceptó esas palabras por el momento. Derecha. Regresemos. Vive mucho y vive bien, Risei Kotomine. Kirei Kotomine. Hasta el día de tu regreso, Santa Artoria, dijo Risei con una sonrisa de complicidad. Gracias por su ayuda, logró Kirei. Los sirvientes salieron de la habitación, después de lo cual Risei abrió uno de los cajones del escritorio de su oficina para sacar una grabadora. Lo encendió, sospechando que esta sería información importante para enviar a la iglesia y la torre del reloj, una vez correctamente editada la información sensible. Este es el padre Risei Kotomine, que sirve como pastor de la iglesia católica de la ciudad de Fuyuki. Es el 23 de noviembre de 1994, a las 9:22 p.m. Cualquiera que escuche esta grabación requiere la autorización del 120º cardenal para proceder. Si alguien que carece de la autorización adecuada está escuchando, cese la reproducción inmediatamente bajo pena de excomunión y otras sanciones relevantes. Risei esperó 10 segundos para dar la oportunidad de que la cinta fuera detenida por un oyente antes de continuar. Estoy grabando esta conversación en un casete de audio para la iglesia y la Asociación de Magos. El dispositivo de transmisión mágico de Tokio Mitosaka todavía funciona mal debido a la gran cantidad de prana que se descargó en el aire por las acciones de Caster. Los participantes en la conversación son el supervisor Risei Kotomine y Kirei Kotomine como el ex maestro de asesinos. Desde entonces, Kirei Kotomine ha obtenido la protección de la iglesia y ya no participa en la Cuarta Guerra del Santo Grial. Ahora, padre Kirei Kotomine, por favor, aclare lo que ha sucedido para que conste. Con eso, Kirei comenzó a contar lo que había sucedido desde su perspectiva. Templo Ryudou. 9:23. Souken miró el dorso de su mano, donde acababa de estar el último sello de comando. El hombre mostró sus dientes sabiendo muy bien lo que debe haber sucedido. Risei Kotomine se había dado cuenta de lo que había sucedido y exigió su juicio. ¿Realmente quiere fingir que el pequeño mocoso se mantuvo neutral? Souken gruñó. La boquilla en forma de criada respondió con prontitud. Desde su perspectiva, Second Saber y su maestro solo han actuado en defensa propia o contra Caster. Quien cuidaba al niño era irrelevante. Atacar la residencia del niño como agresor antes de derrotar a Caster, aunque justificado, siempre conllevaba este riesgo. El análisis de Hupstachate fue innecesario y no fue bienvenido, pero Souken calmó la lengua mientras reflexionaba sobre sus opciones. Además de todos los fracasos hasta el momento, su equipo de ataque de emergencia había demostrado ser incapaz de aprovechar la breve ventana en la que la residencia Emilia no estaba bajo la protección de un sirviente. Todo lo que tenía era un aliado que no estaba dispuesto a entregar más cartas y un siervo que no tenía ninguna razón para obedecerle. De hecho, había sido imposible ver o escuchar a través de los sentidos de Gilgamesh por un tiempo. Como si el destino estuviera decidido a humillarlo, Souken sintió que su conexión con Gilgamesh se rompía inesperadamente por completo.
El ciervo no había muerto, solo habían, córtalo de alguna manera. Todos esperaban un conflicto masivo con el último sirviente de la guerra del Santo Grial, pero nadie esperaba que simplemente se fuera en sus propios términos. Shouken no podía pensar en una manera de salvar esto. Sitio del Templo del Grial Menor / Ryudou. El mármol de la realidad de Shirou. 9:23. Shirou vio a Gilgamesh volver a poner el prototipo de Rulebreaker en su puerta de Babilonia después de pincharse con él. El rey de los héroes parecía bastante satisfecho con su planificación, habiendo usado su clarividencia para saber cuándo romper filas con Shouken en el momento ideal para costarle un sello de comando. Está hecho. El gusano no tiene más sellos de comando ni sirvientes, su último sello te fue enviado por el padre del sacerdote como recompensa. Lo usaremos para una causa mejor de lo que él nunca pudo. Gilgamesh habló con un extraño nivel de amabilidad a Shirou, quien finalmente había logrado hacer un montón de barro adecuado para tratar de fusionarse con el alma de Enkidu. Ishtar miró el barro con una expresión exasperada. No puedo creer que estemos haciendo esto. Artemisa, más interesada en el proceso que en contemplar la afrenta a las reglas de resurrección sumerias, tocó ociosamente la arcilla con uno de sus dedos. Ereshkigal ignoró a su hermana y tomó la jaula del alma de Enkidu en su mano. Ella arrancó los sellos de ella y abrió la jaula. Muy suavemente, colocó el alma dentro del montículo de arcilla construido y esperó. Se estremeció y se retorció por unos momentos antes de comenzar a cambiar. La arcilla fangosa se convirtió en piel pálida y cabello verde, llegando incluso a emular la ropa. Los ojos del ser revivido se abrieron y contemplaron a las personas que lo rodeaban. Enkidu logró dar una sonrisa cansada al ver a Gilgamesh. Gil, ¿qué pasó? Enkidu preguntó en el antiguo idioma sumerio, muerto hace mucho tiempo, tirando cautelosamente de sí mismo en una posición sentada en el suelo mientras se orientaba. La expresión de Gilgamesh era una sonrisa amable que llevaba una extraña mezcla de victoria y bondad de ojos suaves. Todas tus preguntas serán respondidas en un momento. Enkidu Kook, dale los idiomas que puedas. Dale un sello de comando mientras lo haces. Tienes uno de ellos solo porque esperé tanto tiempo para liberarme del gusano, y fue robado de mi primer maestro para empezar. Shiro estuvo de acuerdo y dio un paso adelante antes de colocar una mano sobre la de Enkidu. La verdad era que restaurar Enkidu era tan complicado que tenía que hacerse en pasos adicionales que Gilgamesh había sugerido. El cuerpo tenía que ser de una parte de la historia de Enkidu desde antes de que fuera maldecido. La mente tenía que ser del último punto posible en el tiempo. Era como tratar cuidadosamente de fusionar carpetas de dos copias de seguridad de computadora que no le gustan en una sola estable que tuviera todos los datos. No es que Shiro entendiera completamente de dónde obtuvo esa analogía. Ahora tenía que agregar artificialmente algo a la mente de Enkidu. Usando el Grial menor como referencia sobre cómo hacer la tarea, cargó a Enkidu con el conocimiento básico del Grial, incluido el lenguaje. Gilgamesh nunca le había permitido considerar la noción de fracaso, por lo que el sistema de creencias del mundo que los rodeaba funcionó para reforzar la adición al conocimiento de Enkidu y la memoria muscular aplicable. El proceso finalmente concluyó cuando, en un destello de luz, uno de los 5 sellos de comando de Shirou desapareció de su mano y apareció en el propio Enkidu como el último paso. Esto es, ¿realmente ha pasado tanto tiempo?, preguntó Enkidu, inspeccionando la marca roja en su mano. Gilgamesh estaba satisfecho con el éxito de Shirou. No, estaba mucho más que satisfecho con esto. Eso era obvio. Sí. Han pasado milenios. Tuve que esperar hasta que todos nuestros enemigos, Dios y mortales por igual, estuvieran muertos u olvidados por el tiempo. Enkidu miró más de cerca a Gilgamesh, sus ojos se abrieron al darse cuenta. Gil, eres el muerto esta vez. Gilgamesh soltó una risita divertida. No te preocupes, Enkidu, he llegado al trono de los héroes, recordado por la eternidad, incluso cuando los dioses se desvanecieron en la oscuridad. Mi presencia hizo que la persona adecuada finalmente recordara el nombre de Ereshkigal y finalmente condujera a su libertad de Kur. Ella permitió la liberación de tu alma y el niño varón que servía como mi cocinero te construyó un nuevo cuerpo por mi orden.
Shirou señaló que era una forma egoísta de declarar los eventos, pero aún técnicamente precisa. ¿Ishtar?, preguntó Enkidu, consciente de la presencia de la Señora del Cielo. Peso muerto como de costumbre, sonrió Gilgamesh. Pronunció Enkidu en comprensión y aceptación inmediata. Esto provocó una ligera risa de Artemisa y una sonrisa divertida de Merlín. Incluso Archer tenía una sonrisa. Ishtar estaba menos contento. Pensar que sentí pena de que te mataran, Ishtar se quejó. Gilgamesh ignoró al espíritu divino escasamente vestido. En cuanto a mi muerte, soy algo así como un familiar, y he roto mi contrato con mi maestro anterior para ser uno contigo. Si aceptas, estaré a tu lado, sin edad y listo para reanudar nuestras aventuras. Revivirme completamente podría ser posible con tu habilidad innata de conceder deseos, pero eso podría requerir que juzgue este mundo en lugar de simplemente disfrutarlo. Preferiría ser de vacaciones. ¿Cómo hacemos ese contrato entonces, Gil? Enkidu preguntó con cierto entusiasmo. La marca roja en tu mano es el eje, dijo Gilgamesh. Ese es un sello de comando. Es a la vez la marca de un maestro y una orden que puedes dar, aunque un sello no es suficiente para obligarme a hacer algo notable que no deseo. Lo usaremos en su lugar como una forma de permitir que se forme un vínculo entre nosotros. Transferir un sello de comando de un maestro a otra persona nos permite reconocer por la fuerza a esa persona como maestro y le permite hacer un contrato conmigo. A continuación, te enseño el encantamiento. Con un poco más de instrucción de Gilgamesh, Enkidu fue rápidamente capaz de recitar el encantamiento de invocación del Santo Grial, pero solo las últimas 4 líneas para solidificar el contrato, ya que Gilgamesh ya estaba presente frente a ellos en lugar de necesitar ser llamado desde el trono de los héroes. Si prestas atención al llamado del Grial, y obedeces mi voluntad y razón, entonces respóndeme. Por la presente juro que seré todo el bien en el mundo y que derrotaré todo el mal en el mundo. Desde el séptimo cielo, vestido con 3 grandes palabras de poder. Sal ahora, guardián de las balanzas. Un destello de luz confirmó el contrato y Gilgamesh sonrió ampliamente antes de estallar en carcajadas. Bien, bien. Puedo sentir el flujo de energía de ti sosteniéndome, y es suficiente para mantenerme en el mundo incluso después de que el Grial corte su apoyo. También sé que dado que tu nuevo cuerpo fue forjado por una de las verdaderas magias, el mundo no lo rechazará. Somos libres de explorar el ancho y ancho del mundo sin restricciones. Shirou se sintió aliviado de que Gilgamesh no quisiera ser revivido. No solo porque no quería que el mundo fuera juzgado, sino también porque aún no estaba seguro de tener suficiente control fino para construir un nuevo cuerpo desde cero. Los cerebros eran extremadamente complicados en comparación con un brazo o incluso el barro divino de Enkidu. Estoy deseando verlo, Gil. Pero, ¿quiénes son tus conocidos? Reconozco a Ishtar y Lady Ershkigal, pero no a los demás. Mencionaste que uno era cocinero. Enkidu decidió buscar activamente una introducción a los demás. Soy Enkidu, una antigua arma de los dioses e instrumento de la contrafuerza. Ahora, soy amigo de Gil. Artemisa fue la primera en dar un paso adelante, interviniendo antes de que Shirou pudiera hablar. Hola. Soy Artemisa del panteón griego. Este mujeriego es Merlín de Camelot y está huyendo de sus exnovias. Shirou es el actual primer mago, el maestro de esta textura, y el que Gilgamesh llama su cocinero. Archer hay un counter guardián y una versión de Shirou de un futuro alternativo. Enkidu procesó esta información, tratando de darle sentido. Uno de los dioses de la máquina original estaba aquí. Este lugar era una textura gobernada por el niño. Antes de que pudiera cuestionar más el asunto, Gilgamesh convocó una masa de portales dorados ondulantes en el aire mientras hablaba. Las introducciones básicas están terminadas. Hay un grupo de mestizos que necesitarán estar presentes durante el resto de esta conversación, pero van a estar absortos en su propio parloteo por un tiempo. Incluso mi cocinero está a punto de ser arrastrado a su compañía una vez que se despierte. En lugar de explicar algo que tendré que divulgar 2 veces cuando llegue el momento, en su lugar, deberíamos probar ese nuevo cuerpo tuyo.
Gilgamesh le dio a Enkidu una sonrisa desafiante. Enkidu le devolvió esa sonrisa y comenzó a invocar sus propios poderes, la naturaleza misma respondiendo a su llamado y creciendo de una manera que dejó a Ereshkigal asombrado. La visión de Shirou de la historia de Enkidu significaba que todo su poder desde la antigüedad era reconocido como verdadero en esta textura, independientemente de la fuerza de la contrafuerza dentro de su mármol de realidad. Gilgamesh recibió una afirmación similar. Como tal, ambos seres recibieron toda su fuerza de la textura y su conexión con Avalon. Sí, tal como esperaba. Ambos estamos en plena fuerza dentro de estas tierras, Enkidu. No te guardes nada. Espera. ¿Qué hay de Shirou? Necesitamos llevarlo a un lugar seguro, Ereshkigal habló preocupado, solo para que Shirou desapareciera inesperadamente, y para que la batalla comience sin más comentarios. Datos de habilidad. Nombre. Recursive Structural Grasping. Propietario. Shiro Enhou /milla, Archer milla. Rango. Ex, Shiro Enhou /milla, B, Archer milla. El agarre estructural, cuando se lleva a cabo bajo la lógica suplementaria de tracing, conlleva un paso adicional de analizar la historia de un objeto para una replicación más completa. Shirou lleva esto aún más lejos y es capaz de mirar en la historia de los objetos para ver otros objetos que el objetivo había encontrado previamente de una manera recursiva. Por ejemplo, Grasping Excalibur permitiría a Shirou también agarrar selectivamente cualquier arma a la que estuviera cerca en cualquier momento dado a lo largo de su historia, ya sea un arma enemiga o las armas de los caballeros de la mesa redonda. Otro ejemplo sería agarrar estructuralmente algo desgastado, roto o incompleto y ser capaz de comprender y restaurar el todo completo basado en el contenido de su historia. También funciona en ubicaciones, artefactos e incluso personas. La habilidad también se puede repetir en varios pasos, lo que permite agarrar objetos con múltiples grados de separación del objetivo original. Se insinuó que esta habilidad existía cuando otras versiones de Shirou copiaron Calibur de los recuerdos de Artoria y la espada joyada de Selrech de los de Juste Azelis Richbone e Insvern almacenados dentro de la mente de Iria, aunque con varios otros factores en juego. La técnica, sin embargo, tiene sus desventajas. Así como no es posible que los sentidos y la percepción humanos repliquen perfectamente un objeto, hay un mayor deterioro cuanto más grados de separación se introducen. Es como tomar una imagen borrosa de una imagen borrosa y repetir el proceso para cada paso. Como tal, cada grado de separación significa que un objeto rastreado basado en dichos datos sufre un rango de reducción por cada grado de separación de la fuente original, además de la penalización original de un rango que la mayoría de las personas con capacidad de rastreo soportan del proceso por defecto. Archer milla tiene esta limitación. Los seres con Glam Sight, Fire Eyes, sin embargo, pueden observar y comprender completamente lo que están viendo hasta el punto en que no sufren de esta limitación, sin importar cuántos grados de separación estén involucrados. Los portadores de mármol de realidad programable pueden almacenar cantidades tan grandes de información. Esas son las razones por las que Shirou tiene esta habilidad en X-Rank, mientras que la falta de ojos místicos de Archer milla lo limita al rango B. Los humanos que intentan este proceso fallan tanto en las etapas de recopilación de datos como en las de retención de datos, al no poder observar o retener cantidades masivas de información, pero pueden modificar un paso para filtrar los datos irrelevantes para lo que desean. Con esto, el agarre recursivo se puede utilizar para procesar la historia general y los hechos de todo un escenario interconectado con una sola pieza de evidencia física. En el rank esto deja impresiones vagas o destellos incompletos de información. En el rango D, permite una comprensión general de una escena del crimen dentro de una ventana de tiempo limitada, pero los elementos recursivos siguen siendo confusos. En el rango C, uno puede construir una comprensión razonablemente completa de una situación y sus partes interconectadas. Incluso puede ser posible, en C-Rank, realizar ingeniería inversa de Magecraft perdida de un artefacto que ha almacenado o ha tenido un hechizo lanzado sobre él. Por lo tanto, el agarre estructural recursivo se puede usar con fines forenses o incluso para reconstruir Magecraft perdido de épocas anteriores, utilizando artefactos incluso sin los beneficios únicos de Shirou milla.
Los rangos por encima de C requieren capacidades sensoriales y de almacenamiento de datos mejoradas o equipos externos.